Y vamos además a aprovechar para dejar sancionado definitivamente el sistema de funcionamiento remoto con un nuevo reglamento que se llama protocolo, que está asociado al funcionamiento del Parlamento. Está bien. Vos viste, Sergio, vamos a ir... que en estos días donde se estaba preparando la sesión, vos mismo tuviste, a partir de tu relación con las agrupaciones de víctimas de delitos graves, etcétera, incluso una resolución en contra de lo que ciertos jueces estaban determinando con liberaciones o prisiones domiciliarias para delincuentes, para desagotar un poco las cárceles en medio de la pandemia, y en medio de eso se suma ahora la discusión de los aprietes que vienen de antes en la justicia. Por eso es que yo te preguntaba, y está muy bien que vos hayas aclarado cómo arranca esta sesión en el Congreso, pero por eso yo te preguntaba por un tema tan caliente y tan postergado en la discusión pública y transparente a la luz del día, de un tema como la justicia, que es tan preocupante gestión tras gestión, porque es una pelota que va y viene todo el tiempo y donde hay tantas cosas para decir y tanta mugre contenida, digamos, que esa es la sensación que tiene la mayoría de la población y muchos periodistas con información. Bueno, el poder que nos hace rendir cuentas, y que está bien que tengamos que rendir cuentas, pareciera que nunca rinde cuentas. Hace muy poquitos días yo planteé el jury de enjuiciamiento de jueces que liberaron narcos, violadores y asesinos haciéndose un veranito en el marco de la pandemia, aprovechando una acordada que lo que decía era protejan a los grupos vulnerables, protejan a las embarazadas, y aparecieron liberaciones que claramente requieren de una explicación, violando además la ley de víctima. Y el Congreso es el responsable del cumplimiento de la ley de víctima porque tiene a su cargo, bajo su órbita, la oficina que controla el cumplimiento de la ley de víctima. Metimos los juris, salieron algunas asociaciones de magistrados a hablar de afirmaciones temerarias, como si los jueces no estuvieran sujetos a ningún control. Y la verdad es que es parte de la tarea del Poder Legislativo controlar al Poder Judicial, pero además tenemos que empezar a controlar también el cumplimiento de la tarea del Poder Judicial. Mi pregunta es lo mismo un juez que despacha todos los días resoluciones y atiende víctimas y toma audiencia que un juez que lo hace una vez por semana? No es lo mismo. Es lo mismo un juez que demora 5 años una causa que el que demora 1 año y medio para resolver un tema, digamos, con una cuestión de fondo. No es lo mismo. Es lo mismo el que ordena una preventiva y se queda 4 años esperando a resolver la cuestión de fondo, que el que ordena una preventiva y a los 180 días está resolviendo la cuestión de fondo. No es lo mismo. Y el Poder Judicial está en deuda con la sociedad argentina. Vos hablabas de manipulación, apretes. Sí, claro. ¿Es lo mismo un juez que cuando cambia el ciclo político denuncia que fue apretado en el ciclo anterior? ¿No necesitamos también jueces y dirigentes que se planten cuando las cosas están pasando y que no le tengan miedo a la presión, sino que cumplan su función más allá de quién está gobernando y quién no está gobernando? Sin dudas, absolutamente es así, y tiene que ver precisamente con construir y diseñar un sistema que de alguna manera les dé esa libertad a los jueces, que creo que es en el fondo el deseo, el proyecto, el sueño del presidente, que además es un conocedor como pocos en la Argentina de la materia procesal y del sistema de funcionamiento del Poder Judicial. No por ahí de sus actores, pero sí del funcionamiento. Y a mí me parece que... Pero perdón, hablaba con una diputada a la mañana... Acabas de decir, como uno de los principales dirigentes de la Argentina, algo muy importante, Sergio, que es que, si yo entendí bien, hay un sistema que hace que los jueces se sientan presos de las circunstancias políticas. Sí, creo que hay un sistema, un hábito, una lógica, y me parece que tenemos que construirles esa libertad también desde la política. Ahora, me
me parece que también ahí hay una cosa de dinámica corporativa. Te vuelvo a repetir, lo viví hace 2 semanas en carne propia por animarme a plantear que había jueces que estaban liberando violadores, asesinos, narcotraficantes, usando mal una acordada de una cámara. Y me respondieron con una dinámica corporativa, de asociaciones, cuando en realidad yo como legislador per se tengo el derecho de iniciar los juris de enjuiciamiento. Mucho más cuando me enfrentaba a una violación de una ley que es de orden público. Artículo 1 de la ley de víctimas dice: esta ley es de orden público. No hay ningún juez ni ningún abogado en la Argentina que desconozca que una ley de orden público, más allá de si tiene adhesión o no adhesión en las provincias, debe ser cumplida. Entonces, a mí me parece que es fundamental, por ejemplo, que tengamos capacidad no solamente de desnudar a los jueces que malusan en operaciones su poder, a los jueces que malusan sus herramientas jurisdiccionales, sino también que tengamos la capacidad de medir su respuesta al ciudadano, que tengamos la capacidad de ver cuál es el juez que cumple o no cumple con los tiempos, cuál es el juez que despacha o no despacha. Antes de darle paso a mis compañeros, porque me llevé la batuta del programa en esta charla tan interesante que estamos teniendo con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y parte sustancial del Frente de Todos que está gobernando. La pregunta, Sergio, que me queda antes de darle paso a los compañeros, a Darío, a Mariano, a Daniela, para que también te hagan sus preguntas, es todos en el Frente de Todos piensan más o menos igual el lugar de la justicia, o porque también tuvo que ver con esto de la liberación, no liberación, mano blanda, no mano blanda, etcétera, etcétera, y mucha manipulación en la información. Eso es cierto también, porque se dijeron muchas mentiras con respecto a lo que se estaba decidiendo concretamente. Pero yo digo, ¿piensan todos más o menos igual, o están yendo a una discusión donde ni siquiera dentro de la alianza que está gobernando saben cuál va a ser la conclusión final? El tema de la justicia. A ver, bienvenidos si tenemos diferencia de criterio. Primero porque pensar distinto no transforma al otro en un enemigo, sino a alguien que tiene otro punto de vista sobre un mismo tema y te enriquece y te suma. Y me parece que es importante que en todo caso construyamos de la suma de convicciones una verdad relativa que nos permita darle un mejor sistema judicial a la Argentina. Y creo que ese nuevo sistema judicial también tiene que tener métricas de medición, tiene que haber un tablero de control, tenemos que tener sistemas que hagan que de alguna manera los jueces vean revalidada o no su condición de jueces de acuerdo al cumplimiento de las metas, con algún nivel de control del ciudadano también, y no solamente del Poder Legislativo o de los consejos de la magistratura. Creo que es muy importante que todos los que cobramos nuestro salario de los impuestos cumplamos con la condición de servidores públicos. Los jueces no tienen coronitas, son servidores públicos que cobran su salario porque los argentinos pagan sus impuestos. Quiero retomar por un segundo la pregunta que le hace Eddie, porque justamente él alude a la mesa judicial, de las revelaciones que hemos escuchado en estos últimos días, y usted con una lógica le contesta respecto de estos jueces que están señalados por domiciliarias a presos de alta peligrosidad. Pero al mismo tiempo me veo obligado a preguntarle por lo que es estrictamente lo que se conoce como mesa judicial, que alude en realidad a los personajes o dirigentes del Poder Ejecutivo anterior que presionaban sobre los magistrados, muchos de los cuales todavía están en funciones. Le pregunto si eso es una agenda que corresponde estrictamente a la expresidenta, hoy vicepresidenta, o cree usted que es una agenda de todo el Poder Ejecutivo, un poco reforzando esta idea de Eddie Zunino, la búsqueda de qué manera se incidió desde el gobierno anterior en las decisiones del Poder Judicial que todavía vemos ahora. No, a ver, la existencia de la famosa mesa judicial y inclusive el planteo de que sábado de por medio se juntaban en Olivos, ya lo hice yo públicamente en algún momento allá por el 2018 también. Lo planteó la diputada Graciela Camaño en algún momento, digamos, frente a alguna situación que
le tocó vivir a un bloque de la oposición que no era el bloque del Frente para la Victoria. Y me parece que en definitiva, que haya transparencia en la independencia de poderes es una tarea de todos y debe ser un objetivo de todos. A mí que haya manipulación por parte del gobierno que se fue en temas judiciales no me sorprende porque hubo manipulación de todo tipo de la verdad. Hubo manipulación en los temas de deuda, hubo manipulación en el uso de los datos personales de la gente, hubo manipulación en la construcción de sentido en la sociedad. Digamos, el fracaso más grande de Macri es que, digamos, el estrépito de su gobierno es por su fracaso económico, pero también por el fracaso de esos intentos de manipulación alrededor de la construcción de lo que ellos llamaban la posverdad como una forma de instalar una idea. Massa, tenemos que es ir... una situación que además no quiero dejar de marcar que en algunos sectores, minoritarios por suerte, hoy sigue, y entonces el intento de generar situaciones de agitación o de confrontación en la política que hacen desde las redes sociales, que por suerte no tiene su correlato en una sociedad que está haciendo un esfuerzo enorme en el marco de la cuarentena y en el marco de las dificultades económicas que plantea la cuarentena.